Buenos días. Vamos a presentar una de las actividades que teníamos planificada para Matea, esta vez a cargo de la profesora Mariela Carbacho. Ella actualmente es académica en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación y inició sus estudios de matemáticas, se licenció en la Universidad Católica de Valparaíso y el doctorado lo hizo posteriormente en esta facultad de la Universidad de Chile. Ha realizado estadías postdoctorales en numerosas partes y además de investigación y de desarrollo en cuanto a matemáticas, está muy interesada en la divulgación y nos ha colaborado desde los inicios de Matea y también ha hecho talleres y actividades en colegios y en distintos lugares. Hoy día nos va a presentar una actividad relacionada con teselaciones, así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias Anita por la invitación y por la iniciativa del Campamento Matea. Es una actividad muy bonita, muy buena para las estudiantes de colegio, para sus profesores también, y el hecho de motivar las matemáticas en el fondo que no son algo complicado. Entonces hoy día yo les tengo planeado contar un cuento de una abeja que se llama Mariana y que es una abeja muy curiosa y también un poco aplicada, y ya se van a dar cuenta por qué. Entonces esta abeja estaba cada día trabajando y en un momento llegó y se puso a pensar, a cuestionar, como son los matemáticos un poco también, y en realidad se pensó por qué estaban haciendo siempre estas mismas formas en el panel. Entonces, cuando comenzó a seguir así trabajando y todos los días haciendo lo mismo, entonces ella se molestó un poco. Entonces ahí dice, como nadie le contestaba, ella exclamó enfadada, este trabajo no sirve para nada. Entonces su papá, preocupado, llamó rápidamente a la encargada y le dijo, ¿qué te sucede, Mariana? ¿Por qué estás tan enojada? Y ella reclamaba, entonces decía, pero ¿por qué estamos haciendo estas formas siempre, las mismas formas? Entonces llegó la encargada y le preguntó si ella había estudiado eso en matemáticas. Entonces, lo primero de lo que le habló la encargada fue de los ángulos. Entonces, esos ángulos, ángulo era una porción que se podía formar. En ese momento la encargada le dijo a Mariana, usted tome dos ramitas, júntelas en un vértice, que se va a llamar vértice, y así va a formar usted esta porción, la va a llamar un ángulo. Si usted corre la ramita un poco más hacia abajo, el ángulo que forma es más grande. Si la corre hacia el lado, el ángulo que forma, si la junta un poco más va a ser más pequeño. Entonces tome tres ramitas iguales. Y con esas tres ramitas puede formar un triángulo. Un triángulo, ¿qué significaba? La palabra 3, entonces iba a tener con esas ramitas un ángulo por acá, otro ángulo por acá y otro ángulo acá. Entonces ahí Mariana le dijo a la encargada que iba a tener los tres ángulos de los que le estoy hablando. Si tomaba 6 de esas figuras, que iban a ser esos triángulos, formaba la figura con la que tenía el panel. Entonces, en esa figura, uno la podía repetir una vez, 2 veces, 3 veces y así muchas veces. Solamente quedarse con lo que ellos tenían, ahí. Y eso era su panel, ¿ya? Y en ese panel, entonces, cada una de estas figuras ahora tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6 ángulos. Y con eso era lo que ellos estaban haciendo. Entonces la pregunta todavía seguía ahí inquieta, pero ¿por qué esa es la forma y no otra? ¿Ya? Entonces la primera actividad que yo tenía pensada y que invito a hacer en la casa, esa es la idea, es poder saber cómo se construyen estos paneles y cuántos paneles finalmente voy a poder tener. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es primero considerar una circunferencia. Entonces usted en la casa tome su compás. Con su compás usted construye su circunferencia. Ahí mejor.
Bueno, esto no les va a funcionar mejor en el cuaderno, claro está. Y toma usted un centro y con ese centro toma el centro, toma otro punto y lo primero que les invito yo a hacer es poder dividir esta circunferencia usando estos puntos primero en 3 partes iguales. Entonces, ¿cuál sería la idea? La idea sería que cuando yo tomo acá una línea recta, ahí, nosotros en el caso en que vemos toda la parte completa, eso corresponde a ser 360 grados. Entonces, si yo quisiera dividir esos 360 grados en 3 partes iguales, entonces el 360 yo lo divido en 3 y eso me da 3 por 1, 3, 0 aquí, aquí bajo el 6, 3 por 2, 6, aquí me queda 0 y entonces eso me queda 120. Entonces, ¿qué es lo que hago después? Tomo ese otro punto, tomo la línea recta que une el centro con ese punto y ahora busco el ángulo de 120 grados. Entonces tomo mi transportador y mido 120 grados. Entonces aquí estoy en el centro, aquí está el 0, aquí está el 120 y entonces aquí, que es donde tengo el 120, tengo mi otro punto. Voy a tomar una línea acá y lo que acabo de formar acá es el ángulo de 120 grados. Quiero dividir en 3 partes iguales. Entonces, ya dijimos que el 120 es el ángulo que me va a hacer dividir. Aquí tengo una parte, entonces tengo que encontrar las otras partes. ¿Cómo encuentro las otras partes? Entonces tomo de nuevo el transportador. ¿Y qué es lo que hago? Mido desde el centro hasta el 120, que va a ser por acá. Y aquí tengo mi otro punto. Y entonces aquí voy a tener mi otro ángulo. Y este ángulo es 120. Y si yo hice las cosas bien, entonces ¿cuánto me debiese dar este ángulo? 120. ¿Ya? Entonces aquí ustedes en la casa lo hacen súper bien, se aseguran y tienen una parte, 2 partes, 3 partes de la circunferencia. Y esa es la primera actividad que yo les estaba pidiendo. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a olvidar de los ángulos por un ratito. Nos vamos a olvidar de las líneas y nos vamos a considerar o centrar solamente en los puntos que encontramos sobre la circunferencia. Y esos 3 puntos yo los construyo, aquí me va a faltar, aquí va a ser un lado, 2 lados y 3 lados. Y con eso yo formé un triángulo. Y ahora lo que yo tengo que averiguar e investigar, y eso es lo que los invito a hacer en la casa, es que ustedes se den cuenta que este lado mide exactamente lo mismo que este lado y mide exactamente lo mismo que ese lado. Y cómo yo voy a poder hacer mi demostración matemática de eso, entonces ahora vuelvo a recordar las líneas internas que dibujé en un comienzo y me puedo dar cuenta que los triángulos que se están formando interiormente van a ser triángulos congruentes. Tenemos este vértice y tenemos que estas líneas son radios de la circunferencia. Por lo tanto, yo formé 3 ángulos congruentes. Esos ángulos interiores entonces van a ser iguales cada uno de ellos. Y después, que lo que me recuerdo que si este es 120 y este lado es lo mismo que este lado, entonces tengo un triángulo isósceles. Si tengo un triángulo isósceles, entonces estos 2 ángulos miden lo mismo. ¿Y cuánto miden los ángulos interiores de un triángulo? 180. Entonces saco mi cuenta, 180 menos 120. Eso me queda 60. Y entonces mis 60 se reparten en este y en este, pero son 2, entonces iguales. Lo divido por 2 y eso me da 30 aquí, 30 acá. Y lo mismo para este triángulo y lo mismo para este otro triángulo. Entonces, con eso que encontré, que los ángulos interiores de este polígono que yo formé, que en este caso es de 3 lados y se llama entonces triángulo equilátero porque sus lados van a ser iguales, tiene ángulos interiores y cada uno de ellos mide 60 grados, ¿ya?
Entonces, ¿cuál es la propuesta? La propuesta es la siguiente, que ahora usted haga este mismo ejercicio que hicimos con 4, luego con 5 y finalmente con n. Y entonces, ¿por qué? Porque con n yo voy a ser capaz de, cuando haga mi dibujo, saber cuánto valen los ángulos internos de cada una de esas figuras. ¿Ya? Cuando yo hago ese estudio de poder saber cuánto valen los ángulos internos en una figura de n lados, uno puede tener triángulos que van a ser las figuras que tienen 3 lados, cuadrados que van a ser las figuras que tienen 4 lados. También tengo pentágonos, que son las figuras que tienen 5 lados. Voy a tener los hexágonos, que van a ser las figuras como las del panel de Mariana. Heptágonos, que tienen 7 lados y así. Cada uno de estos tiene sus ángulos internos. En el primer caso ya lo medimos, son 60. En el caso del cuadrado no es difícil darse cuenta que van a ser 90 grados. También lo pueden calcular. En este caso van a ser 72. Y aquí en este caso son 120. Y así usted eso lo puede hacer para todos los lados, de la manera que yo le acabo de mostrar. Solamente recordando que los ángulos interiores de un triángulo suman 180 grados. Entonces con eso, si yo después quiero formar paneles, o sea, juntar piezas de manera que no me queden espacios, es como cuando uno ve los pavimentos o cuando ve los suelos o cuando uno anda en la calle, es muy difícil ver figuras como esta. Entonces uno dice, ¿pasará que hay figuras como esta? La pregunta que tiene Mariana, ¿por qué hacemos de estas figuras? ¿Por qué se pueden hacer de estas y por qué no las hacemos? Entonces, uno ahí con eso se da cuenta, y ese es el siguiente ejercicio, ver que si yo tomo uno de estos vértices, yo aquí necesito 4 de estas figuras y puedo completar el ángulo, que tiene que ser ¿cuánto? La suma completa, el ángulo completo, que es 360 grados. Eso también pasa aquí con el hexágono, porque en el hexágono tengo 120 más 120 más otros 120, ¿cuánto me dan? 360. En el triángulo, que fue como el ejemplo que vimos antes, necesitábamos 6, y con esos 6 tenemos los 360, pero aquí el 72, ustedes pueden darse cuenta que si lo multiplican por, no hay ni un número entero, o sea, no voy a poder colocar una cantidad de piezas fijas para yo poder hacer la suma de 360 grados. Siempre me va a faltar un algo, ¿ya? Y por eso, entonces, finalmente, las figuras con las que yo puedo hacer teselaciones, figuras de este tipo, regulares, son el triángulo, son el cuadrado y son el hexágono. Entonces la Mariana después seguía ahí inquieta y decía, pero ya, ¿por qué entonces el hexágono? Si ya podemos solamente con los triángulos, los cuadrados y el hexágono, ¿por qué finalmente el hexágono es el que nosotros usamos? Y aquí venía la siguiente actividad y el siguiente juego que les propongo, que es posible, entonces, sabiendo, porque aquí ¿cuál es el juego? El juego es que esas 3 figuras están almacenando algo. Entonces ese algo que están almacenando se llama área. Entonces yo quiero saber en cuál yo voy a poder almacenar área, o la miel, que en el fondo es lo que estamos diciendo ahora, pero donde yo gaste menos material para hacer el borde. Entonces en el fondo lo que estoy pidiendo es buscar cuál de estas figuras que concentre la misma área tiene el menor borde, o sea, tiene el menor perímetro, ¿ya? Entonces, la actividad que estaba planeada para este taller y que invito a hacer en la casa es, usted tome un triángulo equilátero, tome su cuadrado, tome su hexágono. Considere que el área de esta figura va a ser A, ¿ya? O sea que todo lo que está aquí adentro vale A, unidades. Lo mismo para esta,
que vale A unidades, y lo mismo para esto, que vale A unidades. Entonces, sabiendo yo cuánto es el área, el primer ejercicio es poder determinar si esto es un triángulo, estos tres lados son iguales. Entonces, ese lado le voy a llamar A o X primero. Entonces, ese lado X yo lo puedo determinar en función del valor A. Entonces, ¿cuál sería la idea? Aquí, entonces uno se pone a pensar y dice, a ver, ¿cómo se calculaba el área de un triángulo? Entonces, el área de un triángulo era la base por la altura dividido por 2. Entonces, necesito yo saber cuánto vale esta altura. Entonces, la altura era la que formaba el ángulo de 90 grados. Y entonces, si yo tomo la altura y estos dos lados son iguales, entonces esto se divide aquí justo por la mitad. ¿Sí? Cuando yo divido justo este por la mitad, aquí yo me encuentro y tengo un triángulo rectángulo, y entonces puedo usar el teorema de Pitágoras. Y eso me permite determinar la altura. Entonces, la altura de este triángulo al cuadrado más este lado al cuadrado tendría que ser mi x al cuadrado, que sería la hipotenusa al cuadrado. Entonces, la altura, finalmente, en términos del valor x, que tampoco conozco, entonces estoy trabajando con hartas letras, pero con calma, eso va a resultar. Entonces, el h al cuadrado me queda x al cuadrado menos x al cuadrado partido por 4, y entonces eso me dice que el h, finalmente, va a ser igual al cuadrado, va a ser 4x al cuadrado menos x al cuadrado, sería 3x al cuadrado, todo eso dividido por 4. Finalmente, entonces, mi h sería la raíz, porque estoy pensando que es un número positivo, de 3, la raíz de 3, perdón, y el x al cuadrado, la raíz del x al cuadrado es x, porque otra vez mi x es un número positivo, y la raíz del 4 es 2, porque 2 al cuadrado es 4. Y entonces h vale la raíz de 3 medios, y que por x, y dijimos que la raíz de 3 medios por x medio dividido por la altura, por la base dividido por 2, va a ser el área. Entonces vuelvo a recordar que el área dijimos que iba a ser A, eso es la base, que en este caso es x, por la altura, que va a ser raíz de 3, dividido por 2, por x, todo esto dividido por 2, es el área que yo estaba buscando. Entonces, de esta manera, yo aquí obtengo que el área es la raíz de 3 dividido por 4 por el x al cuadrado, y entonces con eso yo obtengo que el x finalmente va a ser igual a el a raíz de a por la raíz del 4, que va a ser 2, y eso está dividido por la raíz de 3. ¿Ya? Escucha, es un número raro, pero ahí está. Si usted quiere simplificar esto un poco, entonces puede usar la calculadora y puede dar un valor aproximado de cuánto va a ser este valor x. En términos de un área fija, si usted quiere puede trabajar con números más sencillos, entonces puede decir que las abejas quieren guardar una cantidad 100 de miel. Y entonces calculo todo suponiendo que la A vale 100. Eso era lo que se pedía en el 1. Determina el valor del lado usando lo que vale el área. Puede hacer lo mismo con el cuadrado y puede hacer lo mismo con el hexágono. Entonces yo ya hice mis cuentas, entonces los invito a que ustedes hagan sus cuentas en la casa y los vamos a escribir por acá. Entonces, si yo tomo en el cuadrado, eso no es difícil ver que el lado del cuadrado, entonces aquí el lado del cuadrado, en términos del área, va a valer raíz de A. ¿Ya? Y el lado del hexágono regular, porque todos los lados son iguales y todos sus ángulos interiores son iguales, por eso estamos diciendo regular, va a medir la raíz de 2A
dividido por la raíz de 3. ¿Ya? Y eso lo pueden ustedes hacer en la casa y calcular. Entonces, ¿qué es lo que estamos pidiendo? Finalmente, hacer la cuenta del perímetro. Y eso es lo que vamos a ganar finalmente y darnos cuenta cuál es el menor perímetro. ¿Ya? 3 veces x más x más x es el perímetro del triángulo. Cuando tome el cuadrado voy a necesitar tomar 4 veces este número. Y cuando tome el hexágono, porque son 6 lados, voy a necesitar 6 veces este número. Y entonces uno ahí calcula y se da cuenta que en el cuadrado, que es 4 veces a, es este valor, que ese valor es mucho más pequeño que el valor que se ocupa en el triángulo, que ahí ya se usan las aproximaciones que yo le dije con la calculadora, y ahí está el valor raíz de a. Y para el hexágono, que es lo mismo, va a ser mucho menor, ¿ya? Y entonces, finalmente, con eso Mariana se queda tranquila y la profesora, la encargada, mejor dicho, le dice, por esta razón, entonces nosotros construimos este tipo de paneles, ¿ya? Entonces, los invito a que hagan el ejercicio en la casa. Para terminar, quiero decir un poco lo que significa teselaciones, que era el nombre de esta charla. Entonces, los teselados se crean usando copias isométricas de una figura inicial. ¿Eso qué significa? Que la palabra isométrica viene del hecho de que no cambie la forma. Entonces, en este caso, lo que usamos es el hexágono. Y ese hexágono, por ejemplo, nosotros lo podemos trasladar en esta dirección y trasladar en esta dirección. Y eso lo podemos hacer muchas veces y no estamos dejando ningún espacio. Entonces, esa es la gracia de teselar, ¿ya? ¿Cuáles figuras regulares nos sirven para teselar? Triángulos, cuadrados y hexágonos, como lo muestra la encargada. Pero no necesariamente son las únicas cosas con las que uno puede teselar. Y entonces, por ejemplo, en nuestra cultura dieguita, uno puede ver que podríamos teselar con este tipo de figuras. Y en este tipo de figuras también están apareciendo unos movimientos que dijeron, esas transformaciones isométricas. Por cierto, esta figura está sacada del libro de Paola González, que ella estudió todo este tipo de la cultura dieguita, simetrías y simbolismos. Así se llama el libro por si ustedes lo quieren ver. Y hay muchas más figuras, por cierto. Entonces, estos movimientos rígidos en el plano, que en el fondo no cambian la forma, son los que llamamos transformaciones isométricas y solamente tenemos 4. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son estas 4? Primero, traslación. Entonces, aquí la mano ejemplifica que yo, no importa la figura que tenga, las abejas usaron hexágonos, yo en este caso voy a usar mi mano y la puedo trasladar en la dirección que yo quiera, pero solamente me muevo en el plano. ¿Qué otras cosas puedo hacer? Por ejemplo, puedo reflejar. ¿Qué significaría esto? Cuando yo todos los días me levanto, me veo al espejo, porque igual hay que lavarse los dientes, uno se mira al espejo, y entonces, ¿qué hace en el espejo? Me reflejo. Y esa es la reflexión. Entonces yo tomo mi mano así y el espejo me la refleja de esa forma. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Puedo hacer una reflexión sesgada. ¿Qué significa eso? Significa reflejar, porque esta es tu línea espejo, y después moverte. Entonces es una combinación de esos dos, pero un movimiento distinto. Y el último movimiento que tengo es el movimiento de rotación. Entonces lo que yo puedo hacer es que puedo tomar mi mano, puedo buscar algún ángulo. Entonces, por ejemplo, las abejas lo que hacían era que tomaban el hexágono y lo rotaban en 120 grados. Entonces en 120 grados se mueve y yo entonces puedo quedarme con otra figura que es la rotación de la anterior. ¿Cómo uno puede identificar esos tipos de movimientos? Entonces aquí yo les voy a mostrar un video en el cual uno puede ver cómo se pueden ver esos movimientos. Y por ejemplo, en este caso, este es uno de los dibujos dieguita del libro de Paola. Y si ustedes se concentran en el rectángulo azul, entonces ahí se puede ver que voy a tener una traslación, que sería lo primero. Las líneas azules me están marcando esa figura que es la que yo estoy moviendo. Entonces lo primero sería trasladar. Lo segundo que puedo hacer en este caso es tomar
de nuevo el mismo rectángulo, que uno le llama después en matemática dominio fundamental. ¿Y qué es lo que hice ahí? Hice una rotación. ¿Una rotación en cuánto? Entonces medí toda una media vuelta. Entonces son 180 grados. Y entonces con eso vuelvo a la misma original. Y ahí entonces también se puede ver que voy a tener una reflexión sesgada. Entonces traslado y luego reflejo. Ahí, bueno, esos son por los efectos del computador. Entonces ahí me va a marcar la reflexión. Creo que lo va a hacer ahí, sí, casi. Bueno, eso uno lo puede ver así, más o menos. Ya, entonces voy aquí a volver a la presentación, a mostrar este dibujo completo. ¿Ya? Y la invitación es a que ustedes en su casa tomen materiales como, por ejemplo, quizá un poco más difícil conseguir este tipo de materiales que son vidrios. Tomen sus pinturas o también pueden tomar micas, ¿sí? Y dibujos, y entonces con ellos pintarlos y empezar a moverlo y ver si uno tiene o no tiene traslaciones, rotaciones, reflexiones sesgadas o reflexiones, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo uno con uno de los dibujos del libro de Paola. Entonces, lo que uno hace es que usa esas pinturas, que son pinturas 3D. Uno hace su dibujo, entonces tiene su vidrio y tiene su pintura. ¿Y cuál es la gracia? Entonces aquí hacer lo mismo que mostraba el video. Y entonces claramente es mucho más fácil verlo así. Ustedes lo pueden hacer en su casa, esa es la invitación. Entonces me doy cuenta de que una de las traslaciones era uno de los movimientos que se veía, ¿verdad? Entonces eso significa que lo puedo trasladar en la dirección que yo vea dónde va a calzar el dibujo de nuevo. Y esa es la gracia de tener el dibujo abajo pintado, que yo veo que se calza, ¿ya? Este es un ejemplo. Los dieguitas en general no tienen tantos movimientos. Entonces, hay otros dibujos que uno puede encontrar. Aquí hay otro, por ejemplo, ¿sí? Y aquí yo veo que en la figura que tengo acá, que está en el centro, voy a poder darme cuenta de que como lo voy a poder, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, entonces parece que voy a tener una rotación de orden 6. Yo le digo de orden 6, pero en el fondo el ángulo con el que me estoy moviendo es el ángulo que se forma al interior. Entonces aquí esto uno lo puede darse cuenta, toma ese como su centro, entonces ve que todo de nuevo calza. Y después me doy el mismo ángulo y veo que otra vez todo calza. ¿Cuánto es 360 dividido por 6? Son 60. Entonces, con mis 60 grados que yo me estoy moviendo, estoy haciendo calzar la figura ahí, otra vez de nuevo. ¿Sí? Y por acá tengo un último dibujo para mostrarles. Este ya es un dibujo más complicado, o sea, no más complicado, sino que de otra cultura. Entonces, estos son arabescos. Tenemos un colega en España que se llama Antonio Costa, y él junto a personas de la Universidad UNED realizaron un video en el cual muestran cómo se ven estos movimientos en este tipo de figuras, que son los arabescos. Entonces aquí uno se puede dar cuenta que otra vez acá aparece un hexágono. Bueno, y que esta media luna que tengo aquí la puedo mover a esta media luna que tengo acá y a esa otra que está allá. Y entonces tendría una rotación que sería de 120 grados. Entonces aquí ya está un poco más complicado hacerlo, pero ya lo tengo enganchado por acá también. Pero esa es la invitación, ¿sí? Buscar sus propios dibujos y ver cómo van a ser los patrones y cuáles son los que aparecen. ¿Ven? Y ahí vuelve y calza todo. Y así. Eso era lo que quería contarle hoy día. Muchas gracias.